Hola, buenos días a todos. Me presento, soy el doctor José Camarena, aquí del Centro de Alergias, residente de primer año. Agradezco a la doctora en medicina, María de Carmen Zárate, por la asesoría en la realización de la revisión del journal del día de hoy, el cual tiene como título Eficacia y seguridad de la inmunoterapia subcutánea en niños asmáticos alérgicos al ácaro de polvo de casa, un metaanálisis y revisión sistemática. Bueno, vamos a ver primero la introducción. Esta journal se publicó en el Frontiers in Pediatrics el 15 de junio del 2023. Aquí está la carátula del artículo original. Esta revista tiene un factor de impacto de 3.56 y pues dentro de sus curiosidades es que es el sexto editor académico más grande de esta revista. En cuanto al autor, este es el doctor Chen Zheng, quien trabaja en el Departamento de Neumología del Hospital Infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang en Hangzhou, China. Aquí tenemos pues unas imágenes de esta universidad hospital y pues bueno, también nada más un dato, esta provincia de Hangzhou tiene 12 millones de habitantes, bueno, la ciudad, perdón, sí, de Hangzhou tiene 12 millones de habitantes y es la quinta o sexta ciudad más grande de China. Y pues bueno, es prácticamente el doble de Monterrey en cuanto a habitantes. En cuanto a la introducción, continuamos. El asma alérgica es una de las enfermedades crónicas más prevalentes entre la población infantil, experimentando un incremento en la prevalencia en los años recientes. Como sabemos, la mayoría de los pacientes puede obtener beneficios a través de estrategias de evitación, tratamiento farmacológico e inmunoterapia con alérgenos. Sin embargo, el ácaro de polvo doméstico, uno de los principales alérgenos implicados, presenta dificultades para ser evitado, por lo cual la inmunoterapia con alérgenos toma importancia grande en este tratamiento, como tratamiento. La inmunoterapia con alérgenos es un tratamiento importante en el asma alérgico gracias a su efecto modificador de la enfermedad que puede perdurar a lo largo del tiempo incluso tras su interrupción. Y algunos ensayos limitados han encontrado que la inmunoterapia subcutánea parece ser eficaz en el control de los síntomas del asma y en la reducción del uso de medicamentos. Sin embargo, la baja adherencia, la variación individual y cuestionamientos sobre la seguridad y la evidencia que respalda la inmunoterapia subcutánea en la población pediatra aún se considera insuficiente y controvertida, resultando en su utilización para esta población, que son los pacientes pediátricos. Para estas problemáticas, varios ensayos de alta calidad han proporcionado evidencia sobre la eficacia de la inmunoterapia en niños asmáticos, pero la obtención de conclusiones sólidas sigue siendo desafiante por disparidades en las definiciones de resultados y la heterogeneidad de todos estos estudios y las intervenciones. Debido a esto, se realizó esta investigación con el fin de recopilar todos los datos sobre los niños asmáticos, alérgicos al ácaro de polvo, y así promover el uso racional de la inmunoterapia en esta población. Entonces, este es el objetivo. En cuanto a los métodos, pues bueno, nada más dos revisores llevaron a cabo de manera individual la selección de estudios, extracción de datos y evaluación crítica del riesgo del sesgo y pues en caso de de algún conflicto se recurría a un tercer revisor. Las búsquedas en las bases de datos pues fueron de las más importantes, que es Cochrane, Embase y Medline, desde el 1 de enero de 1990 hasta el 1 de diciembre de 2022. Pues fueron muchos años de búsqueda de los estudios. Los criterios de inclusión vamos a ir viendo primero, desglosando cada uno. En cuanto a la población que se incluyó, fueron niños menores de 18 años con asma alérgica, diagnóstico por un médico y la evidencia de sensibilización al ácaro de polvo doméstico, ya sea por inmunoterapia o por IgE sérica específica. En cuanto a las intervenciones, cualquier forma de inmunoterapia utilizando extractos específicos de alérgenos de ácaro de polvo doméstico con o sin otros alérgenos. O sea, puede ser simple o combinada la inmunoterapia. El comparador que se llevó a cabo fue un placebo, tratamiento farmacológico convencional para comparar la eficacia de la inmunoterapia subcutánea y en estudios descriptivos sobre la seguridad de la inmunoterapia subcutánea puede no existir un grupo de comparación, ya que solamente pues eran descriptivos. En cuanto a los resultados, pues se buscó que los análisis tuvieran eficacia a corto plazo, que fuera durante el tratamiento y a largo plazo, al menos un año después de la interrupción de la inmunoterapia.
de síntomas del asma, uso de medicamentos, seguridad informada por incidencia de efectos adversos y la calidad de vida utilizando el cuestionario de calidad de vida del asma y pruebas de función pulmonar. Pues es lo que se buscaba en los resultados de los estudios que se buscaron en este metaanálisis. Y pues el diseño de estudio que se buscaba preferentemente pues eran ensayos controlados aleatorizados para la eficacia de la inmunoterapia en niños con asma y estudios descriptivos para la evaluación de efectos adversos. También se seleccionaron revisiones sistemáticas y metaanálisis para un posterior examen detallado. Y esto es importante ya que si el menos del 60% del total de la población elegibles cumplían con todos los criterios de inclusión, se excluía dicho estudio. Entonces, pues tenían que ser 60% o más de la población que cumpliera estos criterios y se limitó únicamente a los artículos originales en inglés y chino, en los idiomas. Ya en cuanto a los resultados, se incluyeron 38 investigaciones elegibles, 28 ensayos clínicos aleatorizados para la eficacia o seguridad y 17 no ensayos clínicos aleatorizados sobre la seguridad a la inmunoterapia subcutánea que habíamos comentado eran los descriptivos. La mayoría de los pacientes padecían asma leve a moderada de acuerdo a GINA y además además del asma, algunos pacientes padecían también rinitis alérgica o eczema tópico en la gran mayoría de los estudios incluidos. Resultados principales pues se basaron en estos tres: puntuaciones de los síntomas del asma, puntuaciones de medicación para el asma y puntuaciones combinadas de síntomas y medicación. Las, esto es el primer resultado que estábamos viendo. De los síntomas del asma a corto plazo, la inmunoterapia subcutánea mejoró significativamente las puntuaciones de síntomas en comparación con el placebo o la terapia con medicamentos a corto plazo, o sea, durante el uso de la inmunoterapia. Esto es importante porque pues lo vemos en nuestros pacientes que ya están teniendo mejoría importante mientras le estamos dando tratamiento. Y pues bueno, como ya sabemos en todos los metaanálisis, tenemos un diagrama de forest plot en el cual podemos encontrar aquí primero en el lado izquierdo todos los estudios analizados. Este va a ser solamente sobre la eficacia de los síntomas a corto plazo de los pacientes. Entonces tenemos todos los estudios que se analizaron, que se metieron al metaanálisis, y de este lado ya tenemos como tal el diagrama. En este lado, las líneas que tenemos horizontales, van a ser el que equivale a cada uno de estos estudios, y en la vertical tenemos un cero. El cero, pues dependiendo hacia nosotros dónde pongamos los resultados, en este caso hacia los números negativos vamos a tener a favor de la inmunoterapia y hacia los números positivos a favor de los grupos control, que quedamos eran los medicamentos. Y pues bueno, aquí tenemos en general los diagramas de Forest Plot. Sí, tenemos que ver nosotros qué tan cerca están de la línea vertical nuestros estudios. Entre más cerca estén de la línea vertical, menos significante van a ser, menos estadísticamente significativos. Si están tocando la línea, pues quiere decir que ya no son sí, estadísticamente significativos. Si podemos ver aquí, la gran mayoría están hacia el lado derecho y no tocan la línea. Entonces tenemos que son significativamente, estadísticamente significativos. Por lo cual, pues todos, este triangulito, este rombito, perdón, que tenemos aquí abajo es el resumen de todos estos. Cuando veamos un diagrama de forest plot y veamos que tienen este rombito, significa que es el resumen de todos. Si se fijan, el resumen no está tocando la línea, entonces es estadísticamente significativo a favor de la mejoría a corto plazo de la inmunoterapia subcutánea, ¿sale? Entonces, para cuando volvamos a ver estos. Y continuamos con los resultados principales, pues el asma leve moderada versus asma moderada a severa. Esta comparación encontró que los casos leves podrían beneficiarse más en comparación con los niños con asma grave. Sin embargo, el resultado sigue siendo dudoso debido a la gran heterogeneidad y a la pequeña cantidad de estudios en los subgrupos. Ahorita vamos a analizar también esta información. Y la alergia única versus alérgenos mixtos. Se encontró también que la inmunoterapia subcutánea con un solo alérgeno de ácaro del polvo podría ser más efectiva en el control de los síntomas del asma que la inmunoterapia subcutánea con alérgenos mixtos, lo que aún necesita más investigación. Ahorita vamos a ver también ese resultado y por qué pues, se analizaba esto. Aquí tenemos otra vez otro diagrama de Forest Plus de acuerdo a esta última, lo que se encontró. Tenemos aquí primero el asma leve a moderada, donde sí podemos observar una gran cantidad de estudios y
Aquí también podemos observar que la gran mayoría están hacia los números negativos a favor de la inmunoterapia subcutánea y son pocos hacia este favor del control. Y aquí pues el rombo en general está de este lado, ¿no? Que habíamos comentado que era el resumen de todas las líneas horizontales. Entonces es significativo, es estadísticamente significativo a favor de la mejoría en el asma leve a moderada. En cambio, en el asma moderada severa, nada más se incluyeron dos estudios, de los cuales uno fue incluso ya, digamos que desde 1990 se empezaron a juntar los estudios. En el 97 y en el 2010 tenemos solamente dos estudios moderada severa. ¿Por qué no hay tantos estudios sobre esto? Pues porque sabemos que un asma moderada grave, pues muchas veces no se les puede dar inmunoterapia por el riesgo de reacciones sistémicas. Entonces reduce muchísimo el número de estudios que se han hecho sobre estos pacientes y la inmunoterapia subcutánea en niños. Hablando de niños, ¿verdad? Y aquí tenemos pues que el rombo sí está tocando la línea, de hecho está justo en medio, por lo cual pues no es significativo a favor de la inmunoterapia en estos pacientes. Aquí tenemos otro, ya nada más es de la comparación de los alérgenos simples contra la mezcla de alérgenos y podemos observar exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí pues obviamente son muchísimo más estudios en alérgenos simples y en alérgenos mixtos son menos estudios implicados, de hecho nada más metieron uno. Entonces, pues bueno, no significa que no haya más estudios, estamos hablando nada más de la población pediátrica. En cuanto a los efectos adversos, en la incidencia de efectos adversos locales se encontró en 1.3% del total de las aplicaciones y de estos 1.3, pues los efectos adversos que se volvieron sistémicos fueron menos del 5%, siendo en su mayoría leves a moderado o moderados y sin casos fatales. Esto también, pues, da tranquilidad de que en todo este metaanálisis, en los miles de pacientes, pues no haya habido casos fatales. La mayoría de los participantes en estos estudios eran mayores de 5 años y padecían asma leve a moderada, y el alérgeno único de ácaros de polvo alergoide con aluminio como adyuvante fue la formulación más común en los estudios. Continuamos con resultados secundarios. En cuanto a la FEB1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, en este metaanálisis se demostró una mejora limítrofe del FEB1 con inmunoterapia en comparación con el placebo o los fármacos. Sin embargo, se encontró evidencia heterogénea de solo beneficio en pacientes monosensibilizados versus los que estaban utilizando, los que eran pacientes polisensibilizados. Entonces, pues también algo ahí que llamó la atención. Y en cuanto al flujo expiratorio máximo, se encontró mejoría únicamente en los pacientes tratados durante 3 años. ¿Vale? Ese también es un dato importante. La calidad de vida, pues se reveló que en el cuestionario de calidad de vida del asma se mejoró la calidad de vida, a la redundancia, en comparación con el grupo control con el uso de inmunoterapia. Y otro cuestionario también importante fue la eficacia del cuestionario de calidad de vida del cuidador del asma pediátrico, en el cual también hubo mejoría. Entonces, pues también tanto al paciente como al papá le fue mejor. Y en cuanto al control del asma, solo un artículo utilizó el ACT, el Asthma Control Test, y la otra investigación que se encontró utilizó 11 ítems de parámetros del estudio, de los criterios del estudio GOAL. Ninguno de ellos encontró una diferencia significativa entre el grupo de inmunoterapia subcutánea y el grupo de control con respecto al control del asma. En cuanto a las exacerbaciones, se encontró beneficio de la inmunoterapia subcutánea en la reducción del número de ataques de asma y también de hospitalizaciones secundarias a asma. En la prueba de provocación bronquial, la gran mayoría se hizo con metacolina o histamina y se encontró el efecto de la inmunoterapia en la disminución de hiperreactividad de las vías aéreas específica del alérgeno y que en la no específica. Ya entrando a la discusión, de acuerdo a los datos analizados, se encontró que la inmunoterapia con alérgenos en niños asmáticos sensibilizados al ácaro del polvo doméstico resultó en reducciones significativas a corto plazo en los síntomas del asma y el uso de medicamentos, independientemente de la duración del tratamiento y el número de alérgenos utilizados, ¿vale? Pues finalmente eso fue lo que se encontró. Y además de encontrarse que la inmunoterapia subcutánea podría disminuir la hiperreactividad específica del alérgeno, pero sin una mejoría significativa en la función pulmonar. O sea, sí mejoró lo que habíamos platicado de la FEB1, pero pues no muy significativamente. La recomendación encontrada fue al menos 3 años de mantenimiento de la inmunoterapia subcutánea en algunos ensayos doble ciego controlados con placebo
y en un estudio se sugirió la baja eficacia, como habíamos dicho, con los alérgenos mixtos. Esto principalmente, pues la explicación que se daba en algunos artículos era la concentración ineficaz de la dosis de los alérgenos. Y también aquí se menciona pues que los estudios que se encontraron que llamó la atención en Europa, bueno, la preferencia por utilizar alérgenos únicos o pocos, considerando los más clínicamente relevantes en los pacientes polisensibilizados, y en Estados Unidos pues que se utilizaba una amplia mezcla de extractos. En cuanto al asma moderada severa, se encontró poca eficacia de la inmunoterapia en el control de los síntomas y la reducción del uso de medicamento. Y una explicación podría ser, lo que hemos dicho, el factor de confusión de alérgenos mixtos, que ese es uno, y el otro son las diferentes características fenotípicas del asma grave. Y en general se encontró un mejor efecto de la inmunoterapia en pacientes con asma leve a moderada que en los graves, pero la evidencia en asma grave es limitada, ya que el asma grave se informa con frecuencia como un factor de riesgo para reacciones sistémicas de la inmunoterapia, especialmente cuando no está controlado. Entonces, pues bueno, esta es la explicación por la cual tampoco no hay muchos estudios en pacientes pediátricos. La seguridad de la inmunoterapia se validó principalmente en estudios de un solo brazo que mostraron un riesgo leve a moderado de eventos adversos sistémicos, principalmente del grado 1 a 3 de acuerdo a la UAU, que bueno, son los grados que aquí están puestos, que ya hemos checado previamente. Y a diferencia de estudios anteriores en los cuales se encontró mayor incidencia de reacciones sistémicas en niños menores de 5 años, o sea, los previos, tres estudios incluidos en esta revisión demostraron la seguridad favorable aún en niños más jóvenes. Entonces, pues bueno, confirma la seguridad. La incidencia más alta de eventos adversos locales o sistémicos se observa en el asma moderada, bueno, se observó en el asma moderada con un esquema de inmunoterapia con alérgenos acelerado, y el 86% de las reacciones sistémicas ocurrieron dentro de los 30 minutos posterior a la aplicación. Entonces es por esto que se deben de dejar en vigilancia aproximadamente 30 minutos, porque pues se vio que ahí es cuando se observan mayores. Si se fijan es el 86% más no todos. Por eso luego hay pacientes que incluso una anafilaxia que llegó a ver un día ya que estaba en su casa 2, 3 horas después de la aplicación. En cuanto a las limitaciones del estudio, la principal limitación es que no se incluyeron todos los datos de la población potencialmente elegible. Hay que varios estudios que involucraron tanto a niños como adultos no informaron los datos relevantes por separado, por lo cual se excluyeron. O sea, muchos estaban mezclados todos, entonces tuvieron que quitar, y que de hecho se mencionaba que era de los más importantes, uno, dos, tres estudios eran de los más importantes con la gran mayoría de pacientes. No se consideró literatura escrita en idiomas distintos al inglés o chino, tampoco informes de conferencia y literatura potencial en otras bases de datos, lo que podría resultar pues en un sesgo de publicación, ya que no se toman en cuenta todos. Y pues la limitación número 3 es que no se pudo agrupar los datos de todos los artículos recuperados debido a la información insuficiente y a la heterogeneidad en los enfoques. Los resultados de esta revisión, especialmente los resultados secundarios, pueden no ser representativos de todos los ensayos, lo que requiere investigaciones adicionales. Finalmente también se comenta eso. Y las conclusiones del artículo que se menciona es que la inmunoterapia subcutánea reduce síntomas del asma, uso de medicamentos, disminuye la hiperreactividad al alérgeno del ácaro de polvo doméstico, aunque con un riesgo mayor de reacciones adversas leves a moderadas. La eficacia de la inmunoterapia subcutánea en la función pulmonar, el control del asma, las exacerbaciones y la mejoría a largo plazo después de la interrupción no es concluyente en subpoblaciones con alérgenos mixtos y asma grave, que es también lo que habíamos comentado y lo que vimos en el diagrama de Forest Plot. Y se siguen recomendando la inmunoterapia subcutánea para niños con asma alérgica leve a moderada causada por el ácaro de polvo doméstico. Y vamos a revisar el checklist. ¿Por qué se realizó este estudio? Con el fin de recopilar datos sobre niños asmáticos alérgicos al ácaro del polvo y promover un uso racional e informado de inmunoterapia subcutánea en esta población. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue una revisión sistemática y metaanálisis. Y el estudio fue original, pues ya se habían realizado, como se comenta previamente, varias revisiones sistemáticas, sin embargo, con gran heterogeneidad y en las poblaciones estudiadas, lo cual no arrojaba a población contundente. En este metaanálisis se trató de agarrar una población más similar y no meter tantos, por lo cual pues también quitamos ahí eh,
varios estudios que se necesitaban, pero bueno, ya es una información un poco más, digamos, sí, contundente, más específica. La revisión examinó una pregunta clínica importante y centrada, sí, ya que buscaba la eficacia en el control de síntomas y uso de medicamentos, principalmente en los niños con asma tratados con inmunoterapia. Se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos apropiadas. Sí, también se realizó la búsqueda en las bases de datos médicas más importantes. Sin embargo, como indicamos en las limitaciones, se dejaron fuera informes de conferencias que pudieron haber reportado, aportado más información al estudio. Y los resultados fueron similares de un estudio a otro. Sí, en la gran mayoría de los estudios revisados se encontró la misma conclusión. Pues bueno, también eso es importante y lo revisamos juntos en los diagramas, que todos, la gran mayoría, pues tenían la misma información compartida, les había resultado lo mismo. ¿Cuáles son los resultados generales de la revisión? Que la inmunoterapia en pacientes con asma leve a moderada mejora la sintomatología y disminuye la necesidad de medicamentos en estos pacientes. Los resultados son aplicables en mi práctica clínica, sí, ya que con esta revisión sistemática metaanálisis podemos continuar administrando con certeza la inmunoterapia con alérgenos a los pacientes pediátricos con asma y además pues con la seguridad. Los beneficios valen los daños y los costos, sí, ya que los efectos adversos de la inmunoterapia, como pudimos observar, son mínimos comparados con el gran beneficio que obtienen nuestros pacientes de esta población. Entonces, pues bueno, la conclusión de este metaanálisis en general es que sí podemos seguir bueno, se debe de seguir aplicando con toda seguridad y eficacia en nuestros pacientes pediátricos la inmunoterapia con asma, en pacientes con asma sensibilizados al ácaro de polvo y pues bueno, que igual la desventaja que tenemos en los pacientes con asma grave, un asma que no se está controlando adecuadamente, pues es la que no les podemos estar aplicando la inmunoterapia subcutánea. Y también ahí, pues queda un poco a pensar en estudios futuros, lo de los alérgenos mixtos, que no hay mucha, de acuerdo a este metaanálisis, no hay muchos estudios que nos digan esto, la seguridad, pero pues bueno, la seguridad y la eficacia, pero pues poco a poco se va a ir desglosando todo esto.